el ábaco de Van der Pol para determinar el stiffness del asfalto, es decir, el módulo del asfalto, del ligante asfáltico, a partir de la frecuencia que tiene que ver con la velocidad de circulación del vehículo, y tenemos un punto sobre esta recta, y un punto sobre la recta que va a estar determinado por la diferencia de temperatura entre el punto de ablandamiento y la temperatura a la cual se realizó la penetración. Tenemos allí una recta que vamos a continuar hasta intersectar la horizontal que vamos a ingresar desde la izquierda con el índice de penetración que ustedes ya han determinado. Y a partir de allí, ascender en forma paralela a las curvas que tenemos acá y podemos obtener el stiffness del asfalto o el módulo del asfalto en newtons sobre metros cuadrados. No es solamente la única manera para determinar el ábaco de Van der Pol, el stiffness del asfalto, sino que existen algunas otras ecuaciones que ahí están medio chiquitos, pero cuáles son los autores. También hay ecuaciones de correlación locales de nuestro país, ¿sí? Pero todo en búsqueda de obtener el stiffness del asfalto. ¿Y por qué nos interesa conocer el S-bit, el stiffness del asfalto? Porque, bueno, en este ábaco que está acá podemos ingresar con el módulo del asfalto, con el porcentaje en volumen del asfalto, ¿sí? De la mezcla. ¿Sí? Recuerden aproximadamente ese valor que habíamos hablado del 11%, ¿sí? Aproximadamente puede ser. Entonces entramos con el módulo, cortamos el volumen, ascendemos en forma vertical hasta cortar el volumen del porcentaje de agregados, ¿sí? El volumen de porcentaje de agregados de nuestra mezcla que estamos diseñando, y hacia la derecha podemos conocer el módulo de la mezcla asfáltica, ¿sí? Es decir, esto que decíamos anteriormente, que necesitábamos conocer el módulo de la mezcla para diferentes temperaturas, será teniendo en cuenta, por un lado, la temperatura de la mezcla, ¿sí? La temperatura de la mezcla. Aquí tenemos en cuenta los parámetros del asfalto, ¿sí? Y aquí tendremos en cuenta, en función del módulo del asfalto, el porcentaje de asfalto, el volumen del porcentaje del asfalto, el volumen del porcentaje de agregados, vamos a tener el módulo de la mezcla. Y de esa manera podemos construir nuestra curva de temperaturas y módulos de la mezcla asfáltica. O hacerla en laboratorio, como les dije hace un ratito. Otro parámetro de diseño es, les decía, la fatiga de la mezcla asfáltica. Sobre distintas mediciones realizadas en el laboratorio de diferentes mezclas, se adoptaron dos tipos de mezclas, la F1 y la F2. Como se puede ver en la guía, que las F1 son las mezclas de las capas con un moderado contenido de asfalto y vacíos, y las F2 son mezclas de capas con un alto contenido de asfalto y vacío. Es decir, así las tipificó Shell. Bueno, para definir cuál de las dos tipificaciones corresponde, se puede determinar la deformación por fatiga utilizando una ecuación de correlación para distintos N y S, ¿sí? Y luego ver cuál es la que más se acerca. Es decir, puedo construir las curvas de fatiga y compararlas con la de los nomogramas de que tenga el método, o puedo determinarlos a partir de ecuaciones de correlación entre los módulos de las mezclas y el número de repetición de carga, ¿sí? Determinar cuáles son las curvas de fatiga. No he colocado acá las ecuaciones de correlación porque ya escapa a lo que tenemos que ver nosotros, pero en vías 2, pero existen ecuaciones para el que le interese, puede profundizar un poco más y obtener las ecuaciones de fatiga de las mezclas asfálticas. Bueno, ya entrando en la recta final de lo que es el método Shell, el método resuelve el diseño estructural a través de una serie de cartas, que fue al principio lo que les mencioné, de las cuales se puede obtener diferentes espesores de las distintas capas requeridos para satisfacer las deformaciones admisibles críticas para las condiciones de servicio. Es decir, que Shell nos va a dar un abanico de posibilidades de
espesores de capas faltas, las deformaciones o los criterios del método. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Bien. En cada una de estas cartas, de los 4 parámetros, ¿sí?, 3 son prefijados y el restante es variable dentro de la carta, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 parámetros? Los que hemos visto al principio, volvemos un poquito. ¿Sí? Tenemos la codificación de la mezcla, la temperatura de las mezclas, el tránsito, la temperatura que lo acabo de mencionar, el módulo de la subrasante, la tipificación de la mezcla, ¿sí? Esos son los parámetros que van a tener las curvas, ¿sí? Y tenemos distintas curvas con los distintos 4 parámetros, pero siempre fija 3 y uno es variable. Y de esa manera existen las curvas HN, ¿sí?, que grafica H1 y H2 para distintos N, es decir, distintos espesores. HT, que grafica los H1 y H2 para diferentes WMAT. Los TN, que está graficando el H1 en función del WMAT para distintos N, y H2, por ejemplo, permanece fijo. Y los EN, que está graficando el H1 en función de los módulos E de la subrasante para distintos tránsitos. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Mira, tenemos las curvas, las HN, ¿sí? ¿En dónde? Espesores de capa asfáltica, ¿sí? Total asfalto, ¿sí? Y los espesores de las capas de base y subbase. Y tenemos un código de mezcla S1F1-100, una WMAT de 20 grados y un módulo de subrasante de 5 por 10 a la 7 Nm². Entonces, esta carta, que es la número 53, si tenemos características similares a las que están acá, S1F1-100, 20 de WMAT y 5 por 10 a la 7 Nm² del módulo de la subrasante, vamos a ingresar a esta carta. Y en esta carta lo que varía es el n al 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, y ¿qué es esto? Son el número de repeticiones de ejes admisibles, de ejes patrones. Entonces, supongamos que tenemos 1.000.000 de ejes equivalentes, ¿sí? Tendremos esta curva por la cual nos tenemos que mover, ¿sí? Entonces, dijimos, esta tipografía de mezcla asfáltica, esta WMAT y este módulo, que acá está en forma esquemática y acá está un poquito más desarrollada, ¿sí? Esta es un ejemplo de la H53, HN53, y esta es la HN11, ¿sí? Es otra curva donde tenemos, por ejemplo, el código de mezcla S2F150, la WMAT de 12 grados centígrados, el módulo de subrasante de 2,5 por 10 a la 7 Nm², y lo que es variable es el número de ejes equivalentes de 80 kN, que es lo mismo que les explicaba acá. Entonces, les vuelvo a repetir, tenemos, supongamos, como ejes equivalentes de periodo de diseño en el año N, 1.000.000 de ejes equivalentes, ¿sí? Y nos vamos a tener que mover sobre esta curva. Vamos a adoptar, por ejemplo, el punto ideal de quiebre o de unión de la curva de Shell, donde recordemos acá tenemos falla por subrasante y acá tenemos falla por mezclas asfálticas, ¿sí? Y tomamos este punto. Bueno, si vamos en forma paralela al eje de las Y, al eje de las X, en el eje de las Y obtendremos el espesor de la capa asfáltica, ¿sí? Supongamos que estamos aquí, tendremos un poquito más de 10 centímetros de capa asfáltica, 11, 12 centímetros de capa asfáltica, ¿sí? Bueno, ahí hemos determinado el espesor de la capa asfáltica para este punto, ¿sí? Si nos movemos para arriba tendríamos otro punto, otro espesor, y si nos movemos para abajo tendríamos otro espesor de capa asfáltica. Para este punto, entonces, es 12 centímetros aproximadamente espesor de capa asfáltica. ¿Y cómo sacamos los espesores de la capa granulares? Bueno, ustedes mirarán que tenemos acá
estas líneas auxiliares con líneas de trazo, donde lo que está separando son capas granulares con diferentes, CBR, ¿sí? Es decir, con diferentes calidades de capa. Entonces, si elegimos este punto y fuimos en horizontal, hemos determinado el espesor de la capa asfáltica. Pero también, si nos movemos en horizontal, desde este punto hasta aquí tenemos un ancho que será, supongamos acá, esto es 45 y hasta aquí será 34, 33. Entonces, haciendo la diferencia entre 45 y 33, ese espesor que tenemos ahí será de una capa granular con una calidad de CBR 8. Seguimos en horizontal, desde aquí hasta aquí, bajando vertical, haciendo la diferencia de lo que tenemos acá en el eje de las X, ese será el espesor de una capa granular con una calidad de 4 de CBR. Y así sucesivamente para las diferentes capas. Es decir, que tendríamos una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas con diferentes espesores y diferentes calidades. Normalmente en la parte constructiva no hacemos diferentes o tantas capas, sino que unificamos en función, bueno, de qué calidad podemos llegar a obtener de acuerdo a los materiales disponibles, si podemos llegar a obtener un CBR 80, un CBR 40, un CBR 20, un CBR 10, ¿sí? En función de las calidades. Y unificamos, ¿sí? Supongamos, fuimos hasta aquí en horizontal, desde aquí en horizontal hasta acá, pondremos una capa de 80, por ejemplo, si que logramos obtener, y si los materiales locales nos lo permiten. Y desde aquí hasta acá pondremos una calidad de 20 con este espesor. Entonces haremos una base de esta característica con este espesor y una subbase de esta característica con este espesor. O no, o haremos 4 capas. Eso lo analizaremos en función de lo que, bueno, se pueda construir y lo que económicamente también sea posible realizar en la obra. Estas son las otras cartas, las HT que les mencionaba, es decir, cada uno de este grupo de familias lo que hace es fijar o mover determinadas cosas, ¿sí? Acá tenemos el total de los espesores de las capas granulares, el total de los espesores de las capas asfálticas, ¿sí? Y tenemos acá diferentes espesores que propone de las capas granulares, ¿sí? A ver si tenemos un ejemplo. No. Las HT, volvemos acá, teníamos graficados los espesores H1 y H2 para diferentes combinaciones de WMAT. Es decir, aquí para una determinada WMAT, ¿sí? Y las características del módulo de la subrasante, ¿sí? Los módulos requeridos mínimos para las distintas capas, ¿sí? Acá están 2, 4, 8, el E2, es decir, esto por 10 a la 8 Nm², propone diferentes espesores, ¿sí? Para, por ejemplo, para esta posición. Y esta estará para una determinada WMAT. Existen diferentes cartas, como les decía, para esto. Vuelvo sobre la anterior. Las más comunes utilizadas, porque olvidé decírselo, son las HN, ¿sí? De esta forma, son con las que vamos a trabajar. Las TN, ¿sí? Donde nuevamente los espesores de las capas asfálticas y las WMAT que tenemos acá, la variación de las WMAT, tenemos expresado para un módulo de subrasante, para un H2 de 300 milímetros y un código de mezcla, y las variaciones de los módulos. Y las EN que les mencionaba al principio, ¿sí? Estas cartas ya están en desuso, ¿sí? Como les repito, son las que más utilizan esta forma o las que utilizamos, y el método Shell, bueno, en algunos lugares se sigue utilizando, pero bueno, está un poco también en desuso. Bien, esto es lo que es la metodología Shell. Vamos a hacer un ejemplo posiblemente la clase de mañana,
donde apliquemos lo que hemos visto de estos métodos y no sé si ahora tienen alguna consulta.